Hola, buenas tardes. Eh, em, bueno, veo que hay siete alumnos conectados, así que vamos rapidito, así si el tiempo nos ayuda, vamos a poder también cortar un poquito en tiempo. Eh, el tema que tenemos, que tenemos que hablar hoy es la filiación y las acciones de filiación, no los caracteres, pero es imposible remontarse a lo que es el desarrollo histórico de la filiación sin poder definir a la filiación en sí misma y a los caracteres que esta tiene. Ustedes ya deben haber visto seguramente que la, la afiliación es un concepto dinámico que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y sobre todo con los avances que se han tenido en materia de determinación de la afiliación cuando ésta es alegada, ¿no? La afiliación en general, la afiliación como tal, con desplazamiento, ha tenido distintas posturas. Peluso, Zanoni, han sido los que han definido con anterioridad lo que más, de manera más formal, podríamos decir, más de mayor contenido de este derecho de familia que imperaba hasta el año 87, podríamos decir, la definición era que la filiación es el vínculo jurídico que une a una persona hijo, hija, hije, con sus progenitores. Que después vamos a ver también cómo se han modificado este concepto, mejor dicho, cómo se nombra a la pareja parental. Para Krasnov, que es una titular de la Cátedra de Derecho, del Derecho Familiar, del Derecho de las Familias, define a la filiación como el vínculo jurídico que existe entre la pareja progenitora y los hijos e hijas que tienen normalmente el presupuesto del nexo biológico, del vínculo biológico, que es la filiación por naturaleza. Pero también se puede encontrar la fuente de filiatoria en la propia ley. Entonces esto como que va llevando, fueron muchos los años donde las técnicas de reproducción humana asistida no estaban consideradas en el código, sí en la vida, pero no estaban consideradas en una ley específica, ni tampoco en el código, y mucho menos podían entonces hablar de un emplazamiento filiatorio. Con la adopción también, ahora vamos a conversar un poco cuál es el origen que tiene esta filiación. Pero lo cierto es que uno podría, en el desarrollo histórico de lo que es la filiación, pensar o decir que la filiación hoy es el vínculo jurídico que existe entre la pareja de progenitores, después veremos si es siempre una pareja, e hijos que están determinados por una procreación natural, o sea, por tres fuentes, podríamos decir: por la manera biológica natural, por las técnicas de reproducción humana asistida, que ahora vamos a ver, digamos el significado, ¿no? Y por la adopción. ¿Y esto dónde está regulado? Está regulado, finalmente, la reforma integró estas tres formas filiatorias en el artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, las fuentes, para repetir, las fuentes filiatorias son la naturaleza, que es desde el comienzo de la legislación,
que era la única en un momento, hasta 1948 que se sanciona la ley 252 de adopción del año 1948. Y acá hay que hacer una reflexión, porque esto no es casual, es casual que esta ley se haya sancionado en 1948, porque es la respuesta mundial que se tuvo a la orfandad por parte de los estados que habían estado involucrados en la Segunda Guerra Mundial y que había que dar una solución a esa niñez que había quedado diezmada y en estado de orfandad de manera mayoritaria. No es casual que la primera ley de adopción sea en la posguerra. Y después, digamos, para hablar de adopción, tendríamos que hablar de numerosas aristas en cuanto a nace el Instituto de la Adopción, a si era un vínculo caritativo en el comienzo, cuál es el lugar social de la adopción y a qué venía a dar solución, si venía a dar solución a una pareja que no podía concebir o a un niño o niña que necesitaba de una familia y de evolucionar y desarrollarse dentro de una familia. Y eso es lo que está siempre, a pesar de las distintas reformas y a pesar de la doctrina y a pesar de todo lo que se ha trabajado en materia de adopción, lo cierto es que esto está siempre latente porque tiene que ver con el origen en que esta filiación legal aparece. Y por último, entonces, tenemos las técnicas de reproducción humana asistida, que, como sabemos, pueden ser homólogas o heterólogas, de acuerdo a que sean de la propia, con material genético de la propia pareja o con material filiatorio, la voluntad procreacional. O sea, esta voluntad proporcional es la que fija el estado filiatorio. Por eso ahí dan en cuanto a haya una afiliación por las técnicas de reproducción humana asistida. Fue un largo camino, un larguísimo camino, después del advenimiento de la democracia, empezaron los proyectos para una ley que regulara todo lo que implica la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida, y ahí hubo tendencias y doctrinas opuestas con mucha ideología en relación a discusiones que todavía hoy se siguen manteniendo, por ejemplo, con la gestación por sustitución. Entre otras, ¿no? Entre otras muchas situaciones, y lo que más se discutió es el concepto de persona, si a partir de la concepción o a partir de esta concepción extrauterina, ¿no? Que se da con las técnicas de fertilización humana asistida de acuerdo al método que se utilice. Todavía hoy hay discusiones, si bien el código vino a resolver esta situación, y tenemos entonces la conjunción de una ley, que es la 26862, respecto de la accesibilidad a las técnicas, una accesibilidad relativa es muchas veces clasista, porque no siempre
las parejas que acuden a las técnicas se encuentran con una barrera, que es la implementación de esta ley, por ejemplo, en el ámbito público de atención. Y han sido las clínicas de fertilización las que han marcado desde mucho antes de la sanción y la incorporación al Código Civil y Comercial, el desarrollo de estas técnicas y de todas las situaciones emergentes. Esto ya lo van a ver, es apasionante ver y estudiar lo que implican las técnicas de fertilización, también una cantidad de interrogantes, de preguntas, en el sentido más ético, más humano, dentro de estas desigualdades manifiestas que a veces se producen. Una de las cuestiones que se le un eufemismo, creo yo, pero que se utiliza en la maternidad, perdón, en la gestación por sustitución, es que es que es una manera de seguir utilizando a las clases pobres para que accedan a una técnica determinada, o en este caso a la maternidad por sustitución, es decir, el alquiler del vientre sería, ¿no? Como es de mala manera conocido a veces, y todos los prejuicios que implica con esto. En realidad los problemas son otros, que están analizados, estudiados, y ver si, digamos, el valor que tiene el cuerpo, y si ese cuerpo es simplemente una vía para que otras personas puedan tener su propia descendencia, a veces con material propio y a veces con material ajeno. O sea, se puede dar no solamente el desarrollo del útero que subroga, sino también que el material genético donde se establece la concepción es también de terceras personas. O sea, una situación que es real, que el derecho tiene que dar respuesta, el derecho tiene que la justicia ciega, ¿no? Tiene que Profe, poner... disculpe, Sí. se le corta bastante el wifi, como que queda congelada la imagen y el sonido, como que quedamos a mitad de oraciones. Qué pena. A ver ahora. Ahora se lo escucha perfecto. Ahí, ¿ahora me escuchan? Lo voy a Ahí tratar sí. de mantener así. A ver si lo bajo acá, entonces no. Ahí. Ahí se la escucha bien, es por momentos que se corta. Se entrecorta la señal. Sí, pero no lo puedo evitar, es un problema de acá, de falla de la señal. Me da pena porque es interesante el tema. Más allá de que ustedes van a tener su clase de técnicas de reproducción humana asistida, pero digamos el tema integral de la afiliación es importante que ustedes lo tengan más o menos claro de cómo se desarrolla y de estas tres fuentes filiatorias. Si se entrecorta, me dicen y tratamos de buscarle una solución. Sigo. O sea, hasta que ustedes me avisen, yo sigo. Sí, ahora se la escucha bien, profe. Gracias. Bueno, qué suerte. Bueno, entonces, veníamos en que originariamente nosotros teníamos un solo tipo filiatorio, que era por naturaleza. Y además de eso, se distinguía, bueno, en su comienzo entre hijos
incestuosos, sacrílegos y adulterinos. Después, entre hijos naturales y entre los hijos matrimoniales. Más tarde, y ya digamos en la progresión de la evolución social, podríamos decir legítimos o ilegítimos, matrimoniales y no matrimoniales, pero siempre haciendo una diferenciación en relación a la calidad de hijo, ¿no? A la calidad filiatoria. Pero lo que no se discutía es que la filiación era estrictamente biológica. Como les dije, esto sucedió hasta 1948, cuando aparece la primera ley de adopción, y entonces ahí se establece un estatus, un emplazamiento de filiatorio por la ley. Entonces ahí está la biológica, está la ley, y después tuvimos un proceso que marcó e incidió también en la filiación, y es que los procesos políticos, los procesos económicos y culturales en nuestro país han tenido muchísima incidencia en por qué sí y por qué no en la existencia de normas que lo que convalidan es un sentido ético de la vida, como es la filiación. ¿Esto qué quiero decir? Que con el advenimiento de la democracia, en el 83, comienzan entonces la apertura, y todas estas cuestiones empezaron a visibilizarse, empezaron a subir como una necesidad del Estado de tener que sancionar. Y entonces dentro de esa búsqueda de igualdad, de equidad, que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación había marcado en distintos fallos, en 1984, no en el 85, en 1984, había una diputada radical, Florentina Gómez Miranda, que era presidenta de la Comisión de Niñez, y desde ahí se promueve una ley, que es la 23.264, que equiparó la filiación matrimonial de la extramatrimonial y de la adopción plena. Es decir, también trajo que el lugar para las mujeres en relación al ejercicio de la responsabilidad parental, que antes se llamaba, como sabemos, patria potestad. Recién en 1984, 23.264, es increíble, ¿no? Para la historia de un país, estos años no representan absolutamente nada. Es un tiempo muy cortito. Bueno, el basamento, el fundamento de esto era que ya impactaba ya el impacto de los derechos humanos del Pacto de San José de Costa Rica a través de la Convención de Derechos Humanos. El artículo 17, apartado 5, establecía específicamente que no debía existir diferencias filiatorias, que no debía haber categorías de hijos y de hijas, sino que todos y todas las hijas nacidas tienen igual reconocimiento ante la ley. En el año 2010, nuevamente, bueno, en el 2010, 2008, 2010, fueron la ampliación de derechos, ¿no? La ampliación del reconocimiento de derechos humanos puestos en ley. Y así aparece entonces la sanción, tan fresca la memoria, de leyes tales como la 26618 de matrimonio igualitario. Y esto entonces, al matrimonio de incidencia ya había habido para esa época, en el 98 había habido las primeras ponencias, las primeras apuestas en relación a
la eventualidad de la paternidad, maternidad de parejas homosexuales. En realidad hay que reconocer que se empezó de menor a mayor, porque primero era el reconocimiento en algún tipo de adopción para algún tipo de niños y niñas, que en general eran aquellos que tienen barreras, dificultades para ser adoptados. Lo cierto es que en la evolución, en tan poquitos años, en tan 12 años a la fecha, ha tenido una evolución y verdaderamente hoy no hay ninguna discusión que a través de lo que implica la política estatal de género, la identidad de género, lo que esto significa, las personas con un matrimonio igualitario tienen exactamente las mismas las prerrogativas, los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otra pareja parental. Y en el año 2014, ya para la implementación de junio del 2015 del Código Civil y Comercial, democratiza aún más el concepto de la familia, fundado en la diversidad, en la pluralidad y en la tolerancia. Hablar de tolerancia no es un concepto como nosotros tenemos entendido, sino que hay una tolerancia, hay un autor que se llama Popper, que le da la episteme a estos términos, que implica que están más ligados a la equidad social, ¿no? a este concepto de diversidad que al concepto vulgar que se tiene respecto de la tolerancia. Entonces, lo cierto es que los principios jurídicos de familia, de democratización de los vínculos, se ve en las técnicas de reproducción humana asistida, manteniendo el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, este principio de igualdad, esto es sumamente importante que ustedes lo tengan. Se conjuga en materia filiatoria o sea, hay muchos bienes jurídicos que están intentando armonizarse, ensamblarse, los de la pareja parental y el interés superior de niñas o niños respecto de la filiación. Como les dije, en el artículo 17 de la Convención de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, habla de la no discriminación por motivo de nacimiento. Y esto es importantísimo en una interseccionalidad de lo que implica la no discriminación, la igualdad y las infancias. Y la otra es la Convención de los Derechos del Niño, que refieren a 3 artículos, que ustedes tienen que saberlo, que tienen que conocerlo, que es el artículo 3, el 7 y el 8. El 3 que establece, como ustedes saben ya a esta altura, la Convención de los Derechos del Niño establece la mayor edad, ahora hasta los 18 años, para el Estado argentino, en su momento lo denunció, y en el artículo 3 refiere que cualquier acción que puedan realizar los estados, lo será respecto del superior interés del niño o niña. ¿Qué significa esto? En nombre del superior interés se han hecho muchas arbitrariedades también, ha habido múltiples interpretaciones de lo que es el interés superior. Yo les indicaría los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la opinión consultiva número 17 de la Corte Interamericana, que establece el estatus jurídico de la niñez, de la infancia. Pero lo cierto es que el artículo 3, 7 y 8, entonces el superior interés solo se va a poder establecer con la directriz que impliquen todos los demás derechos. Es decir, el derecho a la opinión, el derecho a la no injerencia arbitraria, el derecho a la no explotación, el derecho a la identidad, el derecho a no ser separado, artículo 9, a no ser separado arbitrariamente de su familia de origen, el derecho a la atención, el derecho a la seguridad social, el derecho a ser adoptado, la adopción internacional
también entra ahí a jugar. Ustedes ya lo van a ver específicamente en la adopción internacional. Pero hay dos artículos que hacen a la igualdad real, no mal, que obliga a que tengamos un nombre y apellido y a que se sepa de dónde venimos y de quién somos hijos o hijas o hijes en su caso. Es decir, que haya una identidad registral que evite las desapariciones. La pobreza es uno de los grandes flagelos que existen para que haya personas desaparecidos, ya no con un contenido como el que habitualmente tenemos, sino invisibilizados. Y hay muchos niños y niñas todavía que se encuentran indocumentados a pesar de la implementación de las leyes del sistema de protección y promoción de derechos de las infancias, de niñas y adolescentes. Ese es el concepto de identidad dinámica que se tiene y que está en todas estas normas filiatorias. Y el otro es el artículo 8, que refiere al concepto de identidad dinámica. Y el concepto de identidad dinámica es lo que nos permite ser quienes somos, porque tenemos un lugar, una querencia, un asiento, una patria chica que nos va perfilando. Siempre digo que los que somos de Mar del Plata, de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Esos son los artículos 3, 7 y 8. Podríamos hacer mención de todos los restantes, ¿no? El 27 que habla del desarrollo, el 12 que habla del derecho a la opinión, pero acá estamos hablando de filiación. Y entonces para la filiación es el superior interés y ese derecho a la identidad, a ser quienes somos, como les digo. Entonces, este concepto de identidad dinámica, que es que no se pueda arrasar con la vida de un niño que tenga derecho a su morada. Esto es mucho más profundo y es más largo, pero es para que tengan un concepto que lo tienen que saber, lo tienen que estudiar, de lo que es el derecho internacional impactado con jerarquía constitucional en nuestra legislación, y que esto obligó a la constitucionalización del derecho de las familias y que tuvo tanto impacto en la afiliación. Y después, en la ley 26061, tenemos en los artículos 11 y y 12, para hacer los artículos de su nacimiento. O sea, el derecho a conocer a la pareja parental, el derecho a nacer, el derecho a nacer con nombre, y todo lo que rodea a esa situación tan especial y específica que implica el comienzo de la vida. Y entonces, como les digo, es el 8, que tiene que ver con este concepto dinámico, está incluido la nacionalidad, el nombre, las relaciones familiares. Les iba a decir hace un ratito que respecto de la identidad, yo soy marplatense y hace 10 años que estoy acá en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, yo jamás voy a dejar de ser marplatense, porque mi constitución, mi perfil, mi manera de mirar es con mar.
¿no? Y entonces eso marcó un deporte, marcó un lugar, marcó una forma, marcó mi identidad. Y hoy, estando acá, en esta ciudad, reconozco muchas cosas, pero no reconozco mi identidad dinámica. Eso es la identidad dinámica, ¿no? Que traspolado a un sentido más global, es lo que nos hace ser argentinos o argentinas, ¿no? El tener una nacionalidad y que eso sea respetado legalmente. Eso también hace a este concepto de igualdad y no discriminación que conforma a la afiliación. Después tenemos en la 26061, como les decía, el artículo 11 y 12, que refiere al derecho a la identidad, nuevamente, que retoma lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, pero que refiere específicamente al respeto a la lengua de origen, al conocimiento de quién han sido sus padres, a preservar su identidad, su cultura, su idiosincrasia. Por eso, por ejemplo, la Ley de Salud Mental habla del principio de territorialidad. El respeto a la territorialidad, el respeto a esa cultura y cuando hay que analizar una situación, y sobre todo situaciones filiatorias, hay que verlo siempre dentro de esa interseccionalidad que impone la interculturalidad, de dónde esa persona viene y cuál es el origen, cuál es su habla. Y después está la garantía, la corresponsabilidad del Estado, que ya no sé si lo habrán visto, pero que tiene que ver con el sistema de protección y promoción, que está establecido en la 26061, que es la obligación del Estado de la identificación de las personas, la inscripción en los registros de capacidad de las personas, y que esto sea accesible para la población, que inmediatamente de nacida una persona tenga la accesibilidad para obtener su identidad estática. ¿Esto por qué? ¿O esto cómo se ve en la afiliación? Porque el artículo 558, como les decía, establece que la afiliación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida matrimonial y extramatrimonial, surten los mismos efectos. Es decir, igual reconocimiento como personas ante la ley, igualdad ante la ley y no discriminación por razón de nacimiento. Esto es sumamente importante que lo tengan en cuenta. Y para eso, como en todo, uno ¿con qué lo acredita? Con un certificado de nacimiento que tenga que estar redactado de manera tal que no exista ningún dato de discriminación. Ahora, también existe, ustedes van a ver en el programa, el principio de doble vínculo filial. Y acá entramos en un tema que frente a a la realidad social, frente a lo que son los vínculos y las nuevas formas familiares, me atrevo a decir que es relativo. Lo que dice el 558, o sea, en la reforma hubo, en esta sección, hubo varios artículos que fueron derogados cuando llega el proyecto ya aprobado de reforma al Código Civil y Comercial al Senado. Y entonces ahí, por determinadas corrientes de presión, hubo algunos artículos que se derogaron. Entre eso, la afiliación post-mortem por técnicas de reproducción humana asistida, y la concepción que tiene el artículo 558 de que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la afiliación. La vida no está demostrando eso, porque, bueno, vamos a ver, pero digo, para terminar el concepto, ¿no?, del 578, la consecuencia que tiene la regla del doble vínculo es que si una persona va a reclamar una afiliación que importa
dejar sin efecto una afiliación anteriormente establecida, al mismo tiempo va a tener que alegar paternidad o maternidad y ejercer la correspondiente acción. O sea, si ejerce la acción de reclamación, va a tener que ejercer la acción de impugnación necesariamente de manera simultánea. Las dos acciones van de la mano. La acción de reclamación de filiación con la acción de impugnación. La acción de impugnación implica dejar sin efecto una afiliación establecida, y la de reclamación de filiación es alegar estar emplazado en otro título filiatorio. Entonces, la cuestión del doble vínculo, justamente la ciudad de Mar del Plata ha sido pionera, como ha sucedido en tantas cuestiones del derecho de la familia, en relación a una resolución que es la 2062 del 2015, donde en este año se presenta en 3 personas, dos mujeres cónyuges con un amigo con quien habían resuelto la parentalidad, la crianza de la persona nacida con el material genético, a decirlo, o con la intervención, o con la participación para la concepción por parte de su amigo. Y bueno, se hizo por vía administrativa, se resolvió, y entonces se estableció un caso de triple vínculo, o sea, de triple filiación. En este caso, 2 mujeres y un hombre, y en el otro caso, digamos, ¿cuál es la argumentación? La argumentación es el artículo 19 de la Constitución, que es el principio de reserva que todos conocemos, ¿no? La autonomía de la voluntad, cuando esto no ofende a la comunidad, no ofende a nadie, y está exento del poder de los magistrados. Bien, este concepto de autonomía de la voluntad, muchísimo más nutrido epistemológicamente, sumado a estos 2 artículos que les hacía mención recién, el artículo 7 y el artículo 8, que hace el derecho a la identidad, es decir, que una persona se cría con 3 padres y madres, en este caso por eso se denomina progenitores o progenitoras. No hay ahora esta diferenciación de madre-padre. Tenga el derecho. Sí. Entonces, también justo nos dieron un trabajo práctico que habla de la triple filiación. Entonces, la segunda parte del 558, que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación, quiere decir que es inconstitucional, ¿el artículo o esa parte del artículo? Si me preguntan... Bueno, iba a decir mi juzgado, o sea, no es más mi juzgado, pero el juzgado 2 de familia de Mar del Plata fue que la inconstitucionalidad de la última parte, en este caso, pero esto no obsta a que no haya que cambiar el artículo. Ha habido varios, estuvo el de familia 4 de la ciudad de La Plata, donde hubo una adopción por integración y también una ampliatoria, donde está la triple filiación, y el fallo del juzgado de familia número 2 de Mar del Plata, mediante el cual se declara la inconstitucionalidad del último párrafo del 558. Y esto fue ante un pedido de una triple filiación, al revés que el del registro civil. Eran de dos personas, 2 varones, con su amiga. Y se reconoció digamos, lo que se hizo ahí fue la declaración de inconstitucionalidad para que pudieran las personas tener accesibilidad a la inscripción de la triple filiación. En cuanto a cuál es la postura mayoritaria en esto,
a ver, como les decía, la vida no se puede limitar y es más fuerte. Entonces, hay otro concepto que hoy hablamos de pluriparentalidad, hablamos de socioafectividad. Está la pareja parental, pero también está la relación de socioafectividad donde no se puede desvirtuar un principio filiatorio que está basado en esa socioafectividad. Ahí, bueno, me tocó, por ejemplo, de tomar un concurso para jueces y juezas de familia en otra provincia, y el caso que llevé es justamente de pluriparentalidad. En este caso era un joven que pide la adopción de quien lo había criado durante toda la vida, pero sin desplazar el vínculo filiatorio con su progenitora. Y salió favorablemente a su pedido. O sea que las formas familiares hoy van cambiando, y que este principio de socioafectividad, que es mucho más complejo, tiene que ser absolutamente tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque hay un artículo 75, inciso 22, donde de acuerdo a las condiciones fácticas que tenga una afiliación, se debe habilitar el doble vínculo o el triple vínculo, ¿no? Yo les decía la vez pasada, en razón del matrimonio, que también hay familias que tienen una conformación diferente a la tradicional, y que no dejan de tener un proyecto familiar, ni comportarse como tales, ni tener publicidad, ni tener las responsabilidades que implica lo familiar. Muchísimo más cuando se refiere al reconocimiento filiatorio. Digamos, esto lo que hace la legislación es reconocer lo que sucede en los planes de las vidas de las personas, sin que esto pueda ser una condición estrictamente legal. Este caso no es exclusivamente argentino, también se ha dado en otros países, como en Brasil, en Europa se ha dado muchísimo, en los países del norte, donde hay vínculos que son paternos, donde hay uno que es el padre biológico, el otro que es el socioafectivo, pero es el que no está en el registro civil. En la provincia de Santa Fe hubo un supuesto de una pareja homosexual, donde además se debían producir con técnicas caseras que están prohibidas, y entonces, bueno, el hecho cierto es que esta pareja se contrajo matrimonio y buscaba el reconocimiento de esa parentalidad, sin que tuviera que tener un vínculo unilateral con una sola de las parejas matrimoniales. También se resolvió de manera administrativa y no judicial en este caso. Ustedes saben que, o si no vieron todavía, técnicas de reproducción humana asistida, pero las técnicas caseras están prohibidas. Lo cierto es que en América Latina, en Canadá, por ejemplo, que, bueno, Canadá no es extraño, porque Canadá ha sido, como algunos estados de Estados Unidos, pioneros en lo que es reconocimiento de la diversidad de género, y es una cuestión lógica que permita no solamente una triple filiación, sino que 3 o más padres. Esto en Francia también, en Francia cuando se iniciaban los procesos de las acciones de filiación y había medidas cautelares pidiendo anticipatoriamente alimentos, los alimentos se daban hacia el padre alegado, pero también hacia el padre socioafectivo o los padres que hubiera, en una
pluriobligación alimentaria respecto de la infancia. O sea que lo que establece estas formas familiares es la diversidad, es el término que sustituye a padre-madre, que es progenitores, e implica una democratización de los vínculos de parentalidad. Hoy hablamos de multiparentalidad, de pluriparentalidad, y esto no es, digamos, un concepto que evoluciona, donde la socioafectividad está por encima del valor genético o biológico, que ha tenido tantísima importancia en la cultura de nuestro país. Ahora, lo cierto es que nosotros, todo esto deviene en distintas acciones filiatorias. Yo les quería comentar, antes de que el reloj corra más, el concepto que se tiene, bueno, pero vamos a ir a las pruebas. Voy a portarme bien a hacerlo dentro de la prueba, porque les quería hablar de la ley 23.511, que es de la ley de banco genético, y la prueba de filiación, y las pruebas biológicas de filiación, y la historia que hay con las pruebas en materia filiatoria. Porque todo esto ¿a qué tiende? O sea, hay una filiación que está establecida desde el nacimiento, pero hay muchísimas filiaciones que son discutidas o desplazadas posterior a la inscripción de esa filiación. Un ejemplo es de alguien que, sin haber contraído matrimonio, cursa un embarazo en el momento en que se separa de un noviazgo, inmediatamente tiene una relación con otra persona, incluso antes de la separación definitiva de ese noviazgo, y como fruto de esa relación nace una criatura que con el tiempo, con los años, el padre reconociente, quien era su progenitor, tuvo dudas de su filiación y hace un análisis de ADN, bueno, inicia en realidad un desplazamiento de su filiación, de su propia filiación. Acá había otro problema, que en la legislación anterior solo se daba en la pareja matrimonial, y en la pareja extramatrimonial, bueno, tenía otros caracteres, ¿no? El que quedaba por fuera en la acción de filiación matrimonial era el padre biológico, que no tenía legitimidad, solo la tenían el hijo y el padre que había reconocido esa filiación. Y si había un padre biológico que efectivamente quería impugnar esa filiación, no tenía legitimación. Por obra de la jurisprudencia, se logra después en la reforma, esta reforma que tenemos hoy, donde se habilita la acción también para aquel padre biológico que alega esa filiación. Entonces, lo importante es dónde lo tienen ustedes ubicado y cuáles son los artículos que tienen que estudiar. Del 582, ¿no?, al 587. Todos tendientes al emplazamiento de una persona en el estado de hijo de otra persona. Entonces, el emplazamiento filial es para establecer un vínculo filial que no trascendió en el plano jurídico. Esta norma va a ser aplicable frente al hijo cuyo estado de familia no surge de las partidas de nacimiento, es decir, de aquel niño o niña que no tiene un título de Estado. Otra vez, ¿qué es lo que prima acá? ¿Qué es el derecho a la identidad?
Si hablamos de derecho y la entidad, estamos hablando de superior interés. Si hablamos de superior interés, estamos hablando de la 26061 y de todo el corpus iuris de la infancia. Entonces, ¿cuándo procede este artículo, el 582? ¿En qué momento es que se puede realizar la reclamación de filiación? Es cuando el hijo no tiene una inscripción en el registro civil, cuando está inscrito, pero no consta, no figura quién es la pareja progenitora, cuando hay una falla, digamos, por decirlo así, en la inscripción, o cuando hay un error en la registración de la filiación, y entonces que no se condice con la verdad biológica. Hay fornerones, hay un fallo que ustedes deberían de leer, y que les solucionaría muchas cuestiones con el estudio de la adopción y de la filiación, que es Fornerón versus Argentina, que es la falta de legitimación de un padre biológico en esta concepción de que no era parte, porque en el caso es que quien era su novia le niega que estaba embarazada, primero le dice que sí, después le dice que no estaba embarazada. Esta chica entrega a su hija en una guarda preadoptiva, en una adopción, y cuando él se entera empieza a litigar desesperadamente, siendo rechazado y expulsado del propio sistema judicial por esta falta de legitimación que tenía. De esa manera llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es un fallo que nos ha marcado como Estado, como Furlan, ¿no? Que son fallos señeros en lo que respecta al análisis y a la doctrina legal que ha fijado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, volviendo otra vez a las acciones de filiación, estas acciones de filiación, como les dije hoy al principio, ¿cuál es la excepción? ¿Dónde no se da? Cuando hay verdadero consentimiento informado, que es el núcleo de la filiación por voluntad procreacional, no se puede solicitar las acciones de filiación. ¿Qué caracteres tienen estas acciones? Son como por el bien jurídico en juego y por los derechos en juego, que es lógico el carácter que tienen, como casi todas las acciones de familia, es imprescriptible, está esto de la disposición de la norma del 576, es irrenunciable, no se puede renunciar, no se puede pactar, también el artículo 576, y es de absoluta inherencia personal, es intuite persona, es decir, solo puede ejercer esta acción el legitimado a hacerlo. Hay una legitimación activa, que es el hijo en todo tiempo, no hay caducidad para el derecho del hijo o hija. Es muy importante mantener, no digo que un lenguaje inclusivo, pero sí tener presente que no se es solamente hijo, que hay hijo, hija, e hijes también, pero en el nacimiento tenemos una concepción binaria, salvo, bueno, supuesto que ahora no viene al caso analizar. Pero sí, entonces, no hay caducidad para el hijo o hija, sí lo hay para sus herederos. Los herederos pueden continuar una acción de reclamación de filiación o entablarla si el hijo hubiera muerto en la menor edad o que hubiera sido una persona incapaz. Este es un supuesto que desde el punto de vista de lo que es la salud mental es bastante vidrioso, pero la norma está establecida así. ¿Qué quiere decir? Que si el hijo fallece antes de transcurrir un año computado desde que hubiera alcanzado la mayor edad, o de que tenga la plena capacidad, o que se hubiera aparecido durante el primer año siguiente
al descubrimiento de las pruebas en que se hubiera de fundar una demanda de reclamación de filiación, la acción le va a corresponder a los herederos por todo el tiempo que falte para completar los plazos. Lógicamente que la persona no puede por sí, tiene que tener representación. Entonces, la representación en la provincia de Buenos Aires, para entablar una acción de reclamación de filiación que tiene que ir de sus progenitores frente a la acción que haga, va a estar representado por un asesor de incapaces. Nosotros en los tribunales de familia, en su momento, dejamos en claro a nivel jurisprudencial este tema de la representación, porque en general siempre era la progenitora la que iniciaba la acción. Entonces, hay que establecer ahí una diferencia. Si la acción está dirigida contra ambos progenitores, quien va a tener la representación va a ser siempre el asesor lamentablemente no le han cambiado el nombre, de niño, niña, adolescente. El asesor de menores todavía se menciona de manera equivocada en la provincia, el tutor ad litem o el abogado del niño. O de la niña. Esos serán quienes asuman esa legitimación activa, ya que la acción se va a dirigir contra ambos progenitores. Si el hijo fuera un hijo extramatrimonial con un vínculo filial, ahí en la mayoría de los casos va a estar representado por el otro progenitor. Si hay un hijo adolescente, el principio de autonomía progresiva hace que el hijo pueda ejercer por sí mismo, de manera autónoma, con un patrocinio letrado, su propia acción, con la debida intervención de su representante legal, que ¿quién va a ser? El asesor de niñas o adolescentes. ¿Quién tiene la legitimación pasiva? Los progenitores que detenten esa filiación si no resultara de la inscripción del registro de Estado Civil. O sea, yo alego que fulanito de tal es mi progenitor, y la acción la legitimación pasiva irá contra él. Si se reclama la filiación matrimonial, que es lo que antes estaba tan enturbiado y hubo tanta necesidad de dictar fallos para generar jurisprudencia y acompañar la doctrina, es que la acción se tiene que entablar contra ambos cónyuges conjuntamente. ¿Por qué? Porque están operando las presunciones. Hay presunciones filiatorias en materia matrimonial, que no tiene la filiación extramatrimonial. Los herederos ya lo dijimos, y como les dije con el 578, y si uno inicia una reclamación de filiación, tiene una filiación establecida, va a tener que promover la impugnación de filiación conjuntamente con la reclamación de filiación. Desplazamiento, emplazamiento. Si no hubiera filiación acreditada y solo solo está acreditada la maternidad, que esto es un supuesto que se da muchísimo, funciona el artículo 583, y es que el registro civil es parte, por el interés público del Estado, de citar a la progenitora a informarle sobre los derechos porque la norma anterior estaba muy dirigida a la madre, o sea, no operaba de pleno derecho. Es como que la madre tenía que asentir para poder iniciar la acción, aunque era citada por registro. Ahora la norma pone las cosas en su lugar, y entonces dice, el registro civil tiene que citar a la madre, explicarle los derechos que son del niño o niña, y los deberes que tiene de buscar la verdadera filiación o el emplazamiento que tenga. Depende, como siempre, de los circuitos vinculares por los que pasan las personas para que esto efectivamente se cumpla. Pero la norma tutela el derecho a la identidad,
y hay una conjunción de derechos ahí, donde prima el artículo 11, el artículo 12, el artículo 13 de la 26.061 y el decreto reglamentario 415. ¿Por qué? Porque hay una ley 13.298 que vino a regular todo lo que hace al interés de niños, niñas, adolescentes. Entonces, ¿cuál es la función del Ministerio Público? El Ministerio Público va a tener que procurar la determinación de esa paternidad y el reconocimiento del hijo por quien resultara ser su padre. Bueno, tenemos todavía media hora, así que espero poder llegar bien. Cuando hay una reclamación en los supuestos de filiación en los que está determinada solo la maternidad, artículo 583, es una cuestión constitucional. La determinación de la identidad del hijo no es optativa para la madre. Entonces, es una cuestión constitucional que tiene que ver con el interés social prevalente. Esta solución que trae la norma, que trae el 583, posibilita que haya una integración del progenitor que es alegado. Este supuesto que yo les comentaba recién de esta situación donde era ambiguo el comienzo y el embarazo y el posterior nacimiento, y fue reconocida por quien creyó que era el padre, pero después dudó, y entonces inicia la acción, hace la prueba biológica y resulta que no era el padre biológico, y entonces hubo que el cumplimiento de la doble vía, iniciar la acción de reclamación de filiación a un padre que se resistía, que no creía, que estaba muy enojado de reclamación de la acción de filiación, reconoce su propia paternidad conjuntamente casi con el resultado de la prueba biológica de la que ahora voy a hablar. Lo que ha dicho la jurisprudencia, que justamente el tribunal que conformé en el año en 2003-2005, establecimos que el derecho a la identidad es bidireccional o recíproco y se integra con las relaciones familiares forjadas, cada cual es en la medida en que es hijo, padre o hermano o hermana. Estas relaciones familiares son constitutivas de la identidad personal. Esto es jurisprudencia de Mar del Plata, que fue comentado en el Código Civil de Lorenzetti, en el tomo 3 y en la página 681. ¿Quién tiene competencia para entender en estos procesos, tanto de emplazamiento como de impugnación? Bueno, el 581 le establece que es el juez del lugar donde tiene la persona, el niño o niña, su centro de vida. Siempre el centro de vida es el que va a fijar la competencia cuando se refiera a una acción que tiene como la centralidad de las infancias como protagonistas de su propio proceso. Y el 720 establece que si el actor no es menor de edad o no es una persona con capacidad restringida, va a ser competente el juez del domicilio del demandado. Y acá llegamos a lo que yo les quería decir en este último ratito, que tiene que ver con nuestra historia que todavía está vigente, que es la demostración biológica. Cuando yo hice la especialización de Derecho de Familia, tenía un compañero, la hice en Rosario, y tenía un compañero que era del Chaco. Y en ese momento nosotros ya utilizábamos la prueba de histocompatibilidad, y en el Chaco, debido a su situación, a la falta de acceso a los recursos, todavía tenían el retrato hablado. Es decir, las pruebas de filiación originariamente no se probaba el vínculo filiatorio por pruebas biológicas, se probaba por todos los medios de prueba. Y en todos los medios de prueba había múltiples situaciones
donde primero era de dudosa confirmación el estado filiatorio de aquella persona que reclamaba su filiación, eran prácticamente conformadas las pruebas por presunciones, porque no había una prueba biológica. La prueba biológica para la historia de un país es muy reciente y en nuestro caso tiene mucho que ver con el abuelismo. Debido luego de la democratización de nuestro país, después del proceso de reorganización nacional de los militares, como les decía, se comienza la búsqueda de las personas desaparecidas, entre ellas los niños nacidos en cautiverio. De ese modo es que las abuelas de Plaza de Mayo se organizan y buscan, lo relatan muy bien, ellas ahí hay un programa en el canal Encuentro, donde cuentan su peregrinar, donde se contactan con una científica que vino a colaborar, y así de este modo comienzan ellos una vinculación con la ciencia, en ese momento extranjera, después acá, y a la llegada del año 87 se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos. Esto está absolutamente desarrollado en una ley respecto de las personas nacidas en cautiverio, y todavía algunas en la búsqueda. Lo importante es que hasta ese momento los sistemas de prueba biológicas se circunscribían al sistema RESU, que es a cuál es el RH que tiene cada uno, digamos, una cuestión hematológica, que no respondía a una probabilidad cierta, como les digo, al retrato hablado, a múltiples pericias que no tenían la certeza que tuvo el abuelismo, en el sentido, porque acá faltaba la pareja parental. Entonces, ¿cómo probar el vínculo filiatorio de una persona a la que se le alegaba? Y esto vino con la prueba de histocompatibilidad. ¿Qué es la prueba de histocompatibilidad? ¿No? Con el avance de la ciencia, estuvo primero la prueba de histocompatibilidad, que fue la que se usó hasta hace muy pocos años, y posteriormente la prueba de ADN. En la prueba de histocompatibilidad consiste en advertir que en el sexto par cromosómico de todas las células que tenemos los seres humanos, hay un conjunto de partículas que son antigénicas, que están codificadas, ¿no? en nuestro sistema celular, que conforman un genotipo. Ese genotipo se encuentra dividido en dos partes, que se llaman haplotipo. Esos haplotipos, y esto es invariable, o sea, el que lo tiene, ese código es invariable. Los haplotipos de cada individuo tienen que coincidir con el que es de su madre y otro con el que es de su padre. Pero acá estábamos con líneas colaterales. Tenían a las abuelas, o podía haber algún hermano. A través de este sistema de antígenos mitocondriales, digamos que los fenotipos, o sea, el fenotipo es una posibilidad matemática de ese genotipo, que se divide en esos haplotipos, que son los códigos invariables, que van a dar, de acuerdo a la población que tenga el país, una progresión aritmética de posibilidad en que esa persona alegada tenga un vínculo filiatorio o no con quien lo solicita. De ahí nace el abuelismo, pero esa investigación, eso salió para el mundo, después se utilizó en todos los procesos de filiación para la determinación
de la filiación. Más tarde vino la prueba de ADN, y la prueba de ADN ya es un estudio molecular que lo que tiende es para generar distintos perfiles genéticos. Esto ya es muy complicado porque es cómo se abre un gen en sus distintos axones y cómo se confrontan con un individuo que tiene que ser incluido en ese estudio molecular con las mismas características o excluido de entonces, estas posibilidades es la que va a dar la proporción que en general para que la alegación resulte una determinación de una prueba biológica, tiene que ser por encima del 96%, 96,9%. Todo el sistema de las pruebas biológicas tienen que estar siempre hechas en duplicados, está protocolizado con muchísimo cuidado, se hacen 2 estudios, esos 2 estudios tienen no pueden saber unos de otros para no saber el resultado. En todos los años en que fui jueza de familia, una sola vez vino un informe pericial equivocado, desechando el vínculo biológico, y posteriormente la propia oficina pericial nos notificó de que había habido un error fatal, porque esto no puede suceder, porque los especialistas que son los encargados de la realización de la prueba son inmunogenetistas, hematólogos, bioquímicos, y la seguridad con que se traslada el material genético es absolutamente riguroso. Por eso les digo, el análisis se hace siempre en duplicado. Los laboratorios intervinientes tienen que contar con todas las técnicas de electrofocalización, de electroforesis, y además sistemas computados para determinar. Ahora, ya una vez que estuvieron las pruebas biológicas, como que vino a dar una solución filiatoria en cuanto a la alegación que se hace de la paternidad en el nexo biológico con la maternidad. Ya van a ver que opera, cómo opera. Y la ley de datos genéticos traía una presunción, porque el problema era que cuando uno lleva adelante un proceso de reclamación de filiación, puede ser que el progenitor alegado se niegue a la prueba biológica. Es muy común. Y entonces la jurisprudencia tuvo que establecer qué valor tenía la negativa a la prueba biológica. En su momento, la ley 23.511 establece en su artículo 4 que la negativa a la prueba biológica conforma una presunción muy fuerte que crea un indicio en contra de aquel que se niega a la prueba biológica. Ha habido muchos fallos también por los juicios de lesa humanidad, entre ellos el caso Prieto, el caso más famoso que es el que marcó una jurisprudencia, que es el caso Vázquez, Evelyn Vázquez. Después están los de Herrera de Noble, en relación a sus hijos, respecto de si la prueba biológica podía o no podía ser compulsiva. Ante la negativa acérrima que tenía esta joven, en la que no se quería prestar a la determinación de su prueba biológica. A partir de ahí hubo un análisis del procurador extraordinario en ese juicio, que fue tomado por la Corte, en cuanto al razonamiento del derecho. Por un lado, la necesidad de la determinación de delitos imprescriptibles de lesa humanidad,
y lo que esto le significaba a la acción pública del Estado. Y por otro lado, el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del propio cuerpo, a la integridad y al derecho a la negativa de someterse a una prueba biológica. A partir del caso Vázquez es que se le otorga el derecho a negarse a la prueba biológica por todos los derechos que estaban convergiendo, que tienen garantía constitucional, y se establece que la prueba de ADN puede ser con material genético extracorpóreo, es decir, con un cepillo de dientes, con la almohada, con una prenda, sin violar la integridad del propio cuerpo. Ahora, esta situación excluye a las restantes pruebas que de oficio o a petición de parte se puedan tener. No, de ninguna manera que no. La acción de filiación presenta la prueba biológica y todas las demás pruebas, porque eventualmente también puede haber una negativa y es imprescindible confrontar esa negativa con las restantes pruebas. Entonces, quedamos en que la prueba de la reclamación de filiación es de todo tipo de prueba, incluso la prueba confesional, donde se le permite a la persona demandada reconocer el vínculo que se reclama. Esto es todo un dato. Después, en el 584 está el valor de la posesión de Estado, que cuando la posesión de Estado está debidamente acreditada, va a tener el mismo valor que el reconocimiento expreso, siempre que ese reconocimiento, que esa posesión, no fuera desvirtuada por una prueba biológica genética. En el 585 establece, en cuanto a presunciones por la posesión de Estado, que es lo que les decía recién en el caso que les puse como ejemplo, ¿no? La convivencia de la madre durante la época de la concepción, que esto hace presumir el vínculo filial con la persona conviviente. Exactamente el caso que les comenté yo. En este caso, bueno, esa presunción se quebró, no funcionó, porque la prueba genética dio cuenta de que no se trataba del padre biológico. ¿Cómo se conforman los indicios frente a la negativa de la prueba? Ya voy terminando, gente, que sé que se cansan con el Zoom. ¿Cómo se conforma entonces la prueba cuando hay una negativa a la prueba biológica? ¿Cómo se conforma ese indicio? Y en general uno tiene testigos de esa relación, o hay fotos, o hay cartas. Ahora ya vemos lo que pasa con las redes, sería como, digamos, está más que manifiesto. Pero la Suprema Corte de Justicia de la provincia fijó una postura respecto de la presunción y de la obligatoriedad. Respecto de la presunción, la Suprema Corte dijo que no harían falta ninguna otra prueba, ya que se invierte la carga de la prueba, y entonces el alegado sería el que va a tener que probar que no es el padre. Si fuera, dice, una presunción, podría el juez o la jueza fundamentar su resolución solo con la sola negativa a someterse a esa prueba. En el momento que ejercía la magistratura, confrontábamos con las restantes pruebas, pero no estaba la reforma tampoco al Código Civil y Comercial, o sea que hoy la reforma establece que esa negativa conforma un indicio en contra de quien se niega. O sea que ese artículo 4 de la ley de bancos genéticos se trasladó al Código Civil y Comercial.
Otros juristas, como el ministro Petillani, que tuvo una disidencia respecto de esta postura de la Suprema Corte, sostenían que la prueba biológica debía ser obligatoria y de ahí que fuera en contra de la voluntad de la persona. En esa obligatoriedad por otorgarle el derecho a la verdad a ese hijo o hija. Lo correcto, creo, es lo que finalmente queda, que es esta presunción de en contra que va a tener, o un indicio fuerte que va a tener la persona que se niega a la prueba biológica. Respecto de la prueba genética post-mortem, tendríamos que tener una clase entera respecto de esto, porque es todavía más complejo, porque estamos hablando, bueno, los casos han sido Maradona, ¿cómo se llama el cómico? Olmedo, fueron todos casos paradigmáticos. Hay muchísimos de personas que no tienen este conocimiento en la sociedad, pero son casos paradigmáticos que han demostrado lo que es la reclamación post-mortem de filiación, tanto con Maradona como con a quien mencioné antes, Maradona, y el otro no recuerdo, Olmedo. Y acá, por esto que les digo de la prueba de histocompatibilidad, la prueba se realiza con los colaterales cercanos. Entonces, en el caso de negativa de los colaterales, podría, es dificilísimo y hay fallos muy paradigmáticos en relación a la exhumación del cadáver. Y entonces, con el material genético que estuviese, poder hacer la prueba de ADN. Es muy raro, hoy ya no se ve, que se autorice la exhumación de cadáver. Recuerdo un caso en Mar del Plata, donde hace muchos años, donde las personas además eran judías, y el entierro judío además tiene otra consideración, porque es sagrado no solamente el cuerpo, sino todo lo que rodea a la sepultura. Y entonces no era posible. Bueno, en las comunidades originarias pasa lo mismo, lo que pasa es que ahí no se les pregunta y se dispone más. Bueno, lo cierto es que hay una discrecionalidad para que los jueces puedan actuar. Durante este proceso, es lo que le decía, puede haber alimentos provisorios. Esto fue una jurisprudencia que se fue creando antes de la reforma al Código Civil, y hoy no hay ninguna duda que antes de la sentencia se puedan solicitar alimentos provisorios y el juez pueda fijar un plazo para promover la acción de reclamación de filiación, bajo el procedimiento de que opere el cese de la cuota si no lo iniciara. Hay una discusión respecto de los daños y perjuicios provocados por la falta de reconocimiento de la filiación en tiempo oportuno, por los derechos que yo no estoy muy de acuerdo con ponerle montos a cuestiones tan humanas, pero si tuviera que decir entre lo que es los daños y perjuicios matrimoniales, que para mí no existen, y creo que hoy la doctrina es clara, y la filiación, hay supuestos en que sí sería procedente la reclamación por la reparación del daño causado. Bueno, llegamos hasta acá, espero que les sirva, que les haya servido la clase y que estudien esto, que es importante. Gracias. Bueno, nos vemos el Gracias, lunes. profe. Doctora, le hago una consulta. No. ¿Cuál Sí. es el alcance del Instituto de Voluntad Procreacional? Oh, perdón. ¿Perdón? No entendí.
¿Cuál es el ¿Cuál es? instituto, el Sí. alcance del Instituto de Voluntad Procreacional? Es el reconocimiento de la filiación. Es el consentimiento informado prestado, por eso que la voluntad procreacional, ¿ustedes no vieron todavía la técnica de reproducción humana asistida? Sí, estuvimos viendo ¿Vieron la el clase? jueves. Estuvimos viendo. Ah, bueno, entonces les habrán dicho, por eso es tan exigente, porque el núcleo de esa extensión es el consentimiento prestado. Después están todas las otras aristas que se puedan presentar, que tienen que ver con el secreto filiatorio en relación a si es una técnica heteróloga y no homóloga. Bueno, múltiples situaciones que se dan, pero la voluntad procreacional fija la filiación con la misma extensión que para la adopción o que la filiación natural. Ok, bárbaro. Bueno, gracias. Bueno, cualquier duda le mando un mensaje. Cualquier cosa me escriben, no tengo problema. Bárbaro, muchas gracias. Buenas noches.